¿Por qué será que la voz que escuchamos de nosotros mismos no tiene el mismo color que la que perciben las personas que nos escuchan mientras hablamos? Esa es una de las curiosidades que nos deja pensando cuando escuchamos una grabación de nuestra voz y nos preguntamos, ¿ese soy yo? No, no puede ser. A veces nos gusta, pero en la mayoría de los casos, no. Pero eso tiene una explicación bastante simple. Cuando hablamos, nuestra voz viaja al oído de dos formas, por el aire y por nuestro propio cuerpo. Lo que escuchamos internamente es una mezcla entre el sonido que sale de nuestra boca y las vibraciones que se propagan por nuestro aparato resonador. Esas vibraciones internas añaden profundidad y cambios sutiles en la frecuencia que nos hacen percibir nuestra voz diferente de lo que realmente suena para los demás. Las personas, en cambio, solo reciben la versión cruda, por llamarla de alguna manera, de esa voz que se transmite por el aire. Claro, sin esas vibraciones internas, la voz puede sonar más clara, quizás un poco más aguda o menos llena de matices, más seca, más flat. Es por eso que cuando nos escuchamos en una grabación por primera vez, se siente un choque. Sentimos que nuestra voz es distinta, como si fuera de otra persona. Pero lo curioso es que la voz grabada, si los equipos usados para tal fin son de calidad, es la que realmente escuchan los demás. Así que esa que para nosotros puede sonar extraña, para el resto del mundo es completamente normal. A mí me pasó de niño. Tendría unos 11 o 12 años y experimenté grabando mi voz en cassettes. Imitaba a los locutores que escuchaba por la radio o las cuñas que anunciaban. También recreaba escenas de lo que veía por televisión, como por ejemplo los intros de mis comiquitas favoritas. Recuerdo que cuando me escuché por primera vez, no quería creer que fuera mi voz. ¡No! ¡No! Tenía una voz chillona, en un tono demasiado agudo. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? A ver, cuéntame tu experiencia. Lo curioso es que esa incomodidad es una cuestión de percepción personal que de la propia realidad. Uno la percibe extraña, pero para quienes nos escuchan a diario, sonaría completamente normal. Muchas personas dicen que no les gusta su voz, que la detestan. Espero que no seas una de ellas, porque eso es lo que hay. Es tu voz, es un sonido único y te pertenece a ti. Y mira qué interesante, con el pasar de los años, esa voz que en un principio no te gusta, se va desarrollando, transformando en una herramienta poderosa, sobre todo para quienes decidimos dedicarnos a la comunicación. Tal vez en algún momento te haya dado vergüenza escucharte por primera vez en una grabación, pero con el tiempo, esa misma voz, esa que no te gusta, se vuelve una firma, una marca, la que gusta y que conecta con la gente. Claro, si aprendes a usarla con maestría. La mayoría de las veces estamos tan inconformes con nuestra voz que tomamos como referencia a ese locutor o locutora que escuchamos en la radio, en la televisión y que habla muy bonito o que tiene una voz profunda y aterciopelada. Buscamos engolar nuestra voz, intentando imitar esas frecuencias que hacen que nuestra voz suene fingida. Y termina sonando a una voz marca Acme. Lo interesante es que esa búsqueda inicial de modificar la voz nos ayuda a entenderla mejor, experimentar con nuestro timbre, jugar con la resonancia y probar distintas maneras de hablar nos permite tomar control de nuestra herramienta vocal. Con el tiempo uno se da cuenta de que la verdadera voz está en la autenticidad, dejando que ésta fluya con naturalidad. Al final encuentras que tu voz real, sin forzarla, es la que mejor conecta con tu audiencia. Yo pasé por ese proceso. Es un viaje que muchos locutores recorremos cuando estamos comenzando, hasta que encontramos nuestra verdadera esencia.
Porque hoy en día lo que más se busca es la naturalidad, la autenticidad, voces naturales, con matices propios, con una entrega más espontánea. Eso tiene mucho peso en el mercado comercial. La clave está en la intención y ese estilo muy propio, muy tuyo que puedas dominar, que no busque imitar a nadie. Más que sonar perfecto, lo que más funciona es sonar creíble, aprendiendo a transmitir esas emociones que te permitirán conectar genuinamente con las demás personas. ¿Sabes que es muy probable que haya personas en el mundo que nunca hayan escuchado su propia voz grabada? Aunque hoy en día la tecnología ha hecho que más y más personas tengan acceso a equipos de grabación, herramientas como las que tienes en tu teléfono móvil cuando envías una nota de voz por WhatsApp, por ejemplo. Ese primer encuentro con tu voz grabada puede generar cierto choque, como me pasó a mí cuando me escuché por primera vez. A mí me daba vergüenza. Y esa vergüenza suele aparecer porque hay un desfase entre la expectativa y la realidad. Si toda tu vida habías pensado que tu voz tenía cierto tono o fuerza y de pronto la escuchas distinta, eso puede generar en ti mucha incomodidad. Y con el tiempo esa percepción cambia porque cuando empiezas a entender que la voz grabada es la versión que todos han escuchado y aceptado, tú comienzas a aceptarla también. Ahora, ¿nunca te has preguntado si esa voz que escuchas en silencio, esa vocecita que te habla cuando piensas, suena igual a la que emites cuando hablas? Es interesante porque aquí tocamos algo muy subjetivo, la percepción interna de nuestra voz versus la voz que se escucha en el exterior. Cuando pensamos esa voz que escuchamos en nuestra mente, no pasa por las mismas vibraciones físicas que cuando hablamos en voz alta. No hay resonancia de nuestras cuerdas vocales ni propagación por el aire, solo una interpretación cerebral de nuestro propio tono. Por eso lo más probable que la voz de nuestros pensamientos no sea exactamente la misma que la voz con la que nos escuchamos y nos escuchan los demás. Es como si la mente tuviera una versión especial de nuestra voz, una que sentimos más íntima, más cercana a lo que creemos que somos. Algunos estudios han explorado cómo las personas con alteraciones neurológicas o esquizofrenia pueden percibir voces internas con tonos completamente distintos a su voz real. Lo que sugiere que el cerebro no es tan rígido en la manera como define esa voz mental. Así que la respuesta podría ser: se parecen, pero no son exactamente iguales. No todo el mundo es consciente de su voz mental, y algunas personas ni siquiera la perciben como algo separado de sus pensamientos. Para muchos el pensamiento fluye más en imágenes o conceptos que en palabras claramente escuchadas en la mente. Hay gente que escucha su voz mental de una forma tan nítida y clara como si realmente estuvieran hablando consigo mismos. Mientras que otros es posible que piensen sin una representación sonora clara. Si te preguntas ahora mismo, ¿cómo percibo mis pensamientos? ¿Con sonoridad o con imágenes? Puede que al reflexionar sobre ello descubras una nueva forma de percibirte. ¿Qué percibes cuando lees un libro en silencio, por ejemplo? Otra pregunta interesante, más adaptada a la realidad actual. ¿Cómo percibes la voz de la otra persona cuando lees sus respuestas en un chat, por ejemplo? La voz mental es un tema que casi nunca se discute, pero es algo que todos experimentamos de manera diferente. Esto puede despertar mucha curiosidad en nosotros, porque es de esos aspectos cotidianos que damos por sentado, hasta que viene alguien y nos hace pensar en ello.